Así es. Hoy comenzó la primera audiencia de este juicio que, a criterio de los investigadores, es la causa más relevante en materia de corrupción en la historia judicial de nuestro país. Por varios motivos. Bien. Porque fue una asociación ilícita que perduró a lo largo de 12 años, porque a la cabeza de la misma estuvieron dos expresidentes de la Nación. Además, porque no hay historial que dé cuenta de un juicio en el que vos puedas haber visto a 60 empresarios sentados en el banquillo de los acusados, como ocurrió hoy. Vamos a ir disgregando. Hoy vi un hombro de una señora, vi un hombro. Enojada. Este es el doctor Veraldi, después vi un hombro ahí. ¿Qué pasó con Cristina? No se quería mostrar, no quería dar la cara. ¿Qué pasó? Me parece que es un poco su manera de quitarle valor a este juicio. Como en el juicio de Vialidad, cuando ese fue un juicio presencial, comenzó la primera audiencia, Cristina Kirchner se la pasó leyendo una revista, un libro, nunca miró al tribunal. Bueno, acá hizo algo bastante simbólico, considerando que es un juicio que se realiza 100% de forma virtual. El juez en un momento dice, detiene la lectura del requerimiento de elevación al juicio y dice, por favor, a todos los imputados se les tiene que ver la cara. Y mira quién apareció. Claro, a ver, poneme, porque claro, estaba el hombro de Cristina. El juez dice, che, pongan la cara, todos. Y apareció la señora, mirá la mirada de la señora. Estaba muy contenta, me la veo muy feliz. Minutos antes de que inicie el juicio, además después te cuento todas las dificultades de este juicio que empezó una hora más tarde. A ver, después de que le dicen aparezca, pone la cara a Cristina, ¿después se quedó ahí firme contra la camarita o no? No, lo que te iba a decir es que Claro. lo que preponderó durante las 4 horas que duró esta audiencia fue al doctor Veraldi y el hombro de Cristina Kirchner. Y el hombro de Cristina. Muy Hace lo que quiere. eventualmente se la veía a ella. Sí. Me atrevo a decir que es con una de las pocas imputadas e imputados con las que ocurrió esto. A ver, porque poneme la el bar. verdad Mientras es que... habla Lu, poneme el bar. Quiero ver como cuando entraba y salía, esto que Sí. contaba Lu, que no... Fíjate se lo que veía Debido mayoritariamente, estuvo sí. siempre frente a A cámara. ver. En un momento Debido se fue a pasear al parque. Estaba comiendo Debido, en un momento lo vi comer. Bueno, 4 horas. No, está bien, pero... Yo estaba nomás. al aire, si no también Estaba- lo hubiera estado a ver, mirá. comiendo. Mira, ahí apareció Ahí Cristina. apareció porque es al inicio de la audiencia. La donde, fiscal Fabiana León. Exactamente, donde le tomaron asistencia a todos los presentes. ¿Por qué se la tiene que ver? Sí. El juez Costabel, mirá, Néstor Costabel. Sí, porque ahí te lo cuento. Hay los juicios de gran envergadura, es decir, que son muy grandes en materia de prueba, que tienen muchos acusados, siempre tienen un cuarto juez. Sí. Que es para no interrumpir ninguna audiencia por si alguno de los otros jueces del tribunal se enferman o surja algún hecho imprevisto, el cuarto juez inmediatamente lo reemplaza. En este caso es Néstor Costabel, responsable de haber condenado a Lázaro Báez en la ruta del dinero acá. Pero, a ver, déjame hacerte algunas preguntas Sí, que claro. se debe estar haciendo la gente. Acá el kirchnerismo quiso en todo momento desprestigiar esta investigación por el tema de los arrepentidos. Los arrepentidos y los testimonios de los arrepentidos fueron chequeados en distintas instancias todo el tiempo. Sí, ahí hay dos discusiones. El kirchnerismo decía que era inconstitucional la ley del arrepentido, que en realidad es la ley del imputado colaborador. Exacto. La Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal, cerró la discusión porque avaló la constitucionalidad de esa normativa. Después quisieron desprestigiar los testimonios de los 31 imputados colaboradores. Hoy en juicio tenemos 25. Sí. En realidad 24, uno fallecido, que es Fabián Gutiérrez, asesinado el 3 de julio de 2020 en la ciudad del Calafate, el ex secretario privado de Cristina Kirchner. Y además, lo otro que hay que tener en cuenta es que las confesiones de los arrepentidos no son la única prueba en esta causa. Claro. Fueron una suerte de disparador para ir armando lo que hoy se escuchó y se leyó en la audiencia, y es que desde 2003 a 2015 funcionó una asociación ilícita desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Claro. A ver, buscame cuando puedas la frase del fiscal Stornelli con Eduardo Feynman esta mañana, creo que en Radio Mitre, porque después vamos a hablar, tengo entendido, en este canal con el fiscal, con Carlos Stornelli, muy interesante, pero lo que contó, Lucía, tal vez vos estás muy empapada de la causa y no te sorprende, pero para aquellos que no están en tema, el fiscal Stornelli planteó el hecho de que llevaban los bolsos en el helicóptero. Bueno, ahí lo que daba en una cuenta, cabina. Lo que daba cuenta el fiscal Stornelli, que es el fiscal que tuvo a cargo la investigación junto al fallecido juez Claudio Bonadío, es que uno de los testimonios de los arrepentidos contaba de bolsos que viajaban al sur. Uno de esos testimonios fue el de Fabián Gutiérrez, claro, el ex secretario privado de Cristina Kirchner. Que murió en... ¿Asesinado? Sí, asesinado en... Brutalmente. Circunstancias rarísimas, sí. Pero rarísimas, de toda rareza. Y mira, me quedo ahí, Sí, rarísimo mejor. Todo lo que pasó en torno a Fabián Gutiérrez. Eso está... rarísimo. Ya resuelto por la justicia. Con Alberto Fernández como presidente ocurrió eso. 3 de julio del 2020 Exactamente, fue asesinado. En plena pandemia. Invierno en Alcalafate. Fase 1, cuarentena extrema. Un cuerpo semienterrado en el patio de una cabaña. Ese era el cuerpo de Fabián Gutiérrez. Exactamente. Fue justamente Fabián Gutiérrez el que contó en su confesión como arrepentido que él había visto bolsos que viajaban de manera recurrente al sur. Fabián Gutiérrez era un nexo también con Daniel Muñoz. Siempre el receptor... Mira, hoy Nacho, durante la audiencia, pasó algo bien particular. No solo que Cristina Kirchner volvió a escuchar que la acusan de ser jefe de una asociación ilícita, sino que después se detallaron los 40 hechos de coimas que le atribuyen a ella. Está Stornelli, poneme a Stornelli hoy con Eduardo, ponémelo. O sea, en el departamento de Juncal, donde era el departamento del matrimonio Kirchner, ¿no? De Néstor y Cristina. En ese momento no vivían ahí. No, estaban en la Quinta Olivos, me imagino. Estaban en la Quinta Olivos, no vivían ahí, y el que recibía era uno de los puntos de recepción de las recaudaciones. Los otros 2 puntos eran la Casa de Gobierno y la Quinta Presidencial. Bien, por ejemplo, vení porque no lo tenemos bien, después lo vamos a procesar bien al audio yo te lo cuento bien. Contámelo, dale, contame el audio. ¿Cómo funcionaba esta estructura de corrupción? Básicamente era lo siguiente. Había puntos de encuentro en el que Roberto Barata y otros exfuncionarios del área de Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido, iban a recibir el dinero que pagaban, las coimas que pagaban empresarios de distintos rubros. Barata, funcionario altísimo, secretario de Estado, iba a recibir él las coimas. Exactamente, en persona y en algunos casos... Así trabajaban, así gestionaban. Y en algunos casos iban sus secretarios. Después, ese dinero era llevado a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner. Y después, Daniel Muñoz lo llevaba esos bolsos o valijas, en algunos casos eran bolsas de consorcio, al departamento de Uruguay y Juncal. Muy nacional y popular, muy pensando en los que menos tienen, con mucha empatía en los que las pasaban mal en la Argentina en ese momento. Lo digo irónicamente porque se la pasan hablando y cansan repitiendo el eslogan de hay que tener empatía, pensar en los más necesitados, esta causa no es por mí, sino por los que más sufren. Y en realidad, mientras la gente la estaba pasando mal, ellos recibían bolsa de consorcio repleta de dólares, no de pesitos, de dólares, que en ese momento ya no podías comprar. ¿Por qué? Porque habían puesto cepo. Vos entendés lo que estamos hablando, ¿no? Son los dueños y son los reyes de la empatía. Los reyes de la corrupción. Los reyes de la corrupción. Lu, perdón, continúa vos que lográs mantener más la frialdad. Durante la audiencia se leyeron los primeros 40 hechos de coimas que recibió Cristina Kirchner. Sí. Se los atribuyen, es un cohecho pasivo, es decir, ella recibía las coimas no de forma directa, sino a través de este circuito que yo te estoy contando. Claro. Cuando algunos bolsos no iban a la Quinta de Olivos, en su mayoría iban al departamento de Uruguay y Juncal, o en su defecto, como contó Fabián Gutiérrez, viajaban en bolsos hacia el sur. Fabián Gutiérrez, secretario de Cristina, contó que los bolsos viajaban al sur.
Exactamente. Y Fabián Gutiérrez aparece asesinado en extrañas circunstancias cuando el presidente ya no era Macri, era Alberto. Y todos nos comemos la galletita de que murió en extrañas circunstancias y no podemos vincular nada. Por pibes jóvenes. Por pibes jóvenes, por lumpenes que le querían robar, supuestamente. Lo que pasa es que ahí, en ese caso puntual del asesinato, un asesinato brutal, agonizó durante horas Fabián Gutiérrez, fue torturado y enterrado, semi-enterrado te voy a decir. Agonizó, lo hicieron agonizar. Lo Bueno. Lo torturaron, tenía una enorme cantidad de cortes en distintas partes de su cuerpo. Tenía mucho dinero en negro que no podía justificar. Bueno, a ver, esperá que quiero escucharlo de Stornelli para sumar a lo de Fabián Gutiérrez que estás contando. Lu, poneme ahora sí Stornelli. Cerca de que matrimonio presidencial hasta no subía el helicóptero hasta que no llegaban uno o dos de los imputados que directamente llegaban ahí. Con los bolsos llenos de dólares. Exacto, sí. Y había también un mecanismo de traslado, digamos, de traslado del efectivo en los vuelos semanales al sur, en los aviones presidenciales, que de eso se ocupaba personalmente Muñoz. O sea, le llevaban o las valijas o los bolsos repletos de dólares. El matrimonio esperaba en el helicóptero, le subían los bolsos o en el avión y se llevaban la guita al sur. Bueno, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta. El matrimonio de los más necesitados, de los pobres, esperaba en el helicóptero. Los bolsos se los traían Gutiérrez. Gutiérrez, el que después apareció muerto en extrañas circunstancias, asesinado en extrañas circunstancias. O casualidad fue el que dijo todo esto. Todo esto. Que le llevaban bolsos a los reyes de la empatía con los más necesitados. ¿De cuánta plata estamos hablando, Lu? ¿Cuál es el cálculo que hacen? Mira, no hay un cálculo determinado. Porque si bien la cantidad de dinero que en este circuito se ha robado a lo largo de 12 años, lo importante para la justicia era corroborar el sistema. Claro. Que había un mecanismo aceitado para que empresarios paguen sobornos y para que funcionarios hagan de intermediarios cobrándolos, y finalmente eso iba para enriquecer el patrimonio de unos pocos. Claro. Es decir, de Néstor y Cristina Kirchner. De ellos. Porque hoy en el juicio también se escuchó lo que escribió en su dictamen el fiscal Carlos Stornelli, que fue: si Néstor Kirchner estuviera vivo, estaría acá sentado como jefe de la asociación ilícita junto a Cristina Kirchner. Claro. Eran la cabeza de la organización. Ahora, esto no se terminó con la muerte de Néstor. Este mecanismo siguió. Bueno, exactamente. Y de eso, ¿sabés quién dio cuenta en su confesión como arrepentido? ¿Quién? José López. Josecito, mira. Yo digo que cuando le toque el turno a José López en este juicio hay que prestarle atención. Él en esa confesión como arrepentido lo que contó es que a mediados de 2011 Cristina Kirchner lo llamó a su despacho, le mostró un cuaderno, como decirte el cuaderno que tengo yo ahora, que le pertenecía a Néstor Kirchner y donde había un detalle de quiénes pagaban coimas, quiénes recaudaban las coimas. Al estilo almacenero, perdón. Exactamente. Como cuando yo era chico iba al almacenero, en ese momento se le pedía fiado y te anotaba. Sí, exactamente. Mirá, ¿este es? Estos son los cuadernos de Centeno. Ah, de Centeno, mirá. Claro, pero lo que tenía Cristina Kirchner, cuenta José López, en su mano era un cuaderno de Néstor Kirchner, con el detalle de todo. Y que en ese momento, contó José López en sede judicial, Cristina Kirchner le dijo: ¿vos querés ser parte del problema o de la solución? En otros términos, el exsecretario de Obras Públicas le dijo a la justicia: Cristina Kirchner sabía de la existencia de este esquema de cobro. O sea, de no sobornos. puede decir, no, era de mi marido, no. Es decir, acá, Cristina, con un cuaderno hay alguien que dice, ¿quién dice? López. Dice, José López. Dice, Cristina me dijo, vos querés ser parte de la solución o del problema, y los cuadernos de Néstor, que tenían, Spilman me trajo tanto, Salinas me trajo tanto, Díaz me debe tanto, sí, señor. Díaz debe. A ver, sí. lo quiero sumar a Javi a esta charla con Lu. Yo tengo dos cosas para decirte. Sí. Una, perdón, No. Debido está
estuvo en planificación desde Néstor Kirchner. El Ministerio de Planificación se creó antes de que asuma todo el gabinete en mayo de 2010. 12 años. 2003, es claro. decir, es el único funcionario kirchnerista que estuvo siempre en el mismo lugar. Y José López y Roberto Barata. Bueno, del mismo área. ¿no es 12 cierto? años ocupando el mismo cargo. Y hoy están ahí sentados. Claro. ¿No es cierto? Sí. Bueno. Hay un hilo conductor. Pará, no, lo que vos marcás, una columna Javi, vertebral para este tipo de delitos. me das el pie para preguntarle a Lucía. Sí. Debido está enfrentado hoy a Cristina por todo lo que pasó, lo que contamos que la Cámpora cuando pidió el desafuero durante el gobierno de Macri, la Cámpora se levantó, no le importó hablar de lawfare ahí en ese momento y lo entregó a Debido. Debido siente que lo entregaron. Debido acá también puede complicar a Cristina. Debido... traigo un dato a colación. A ver. Julio Debido fue uno de los 2 absueltos en vialidad. Claro. Y era el titular del Ministerio de Planificación Federal, de quien dependía Vialidad Nacional. O sea, Debido puede decir, mirá, esto lo manejaban López y Cristina. Debido lo que puede decir es, yo nunca di una orden directa, nunca recibí un bolso, nunca nadie dejó un bolso en mi casa. Claro. Que es algo que Cristina Kirchner deberá explicar en su momento si quiere Permitime declarar dudar o no. igual. Barata, ¿para quién trabajaba Barata? No entiendo eso. ¿Qué? Claro, Barata era la mano derecha de Debido. ¿Cómo? Pero además... Como para decir, mira, en este programa hubo un problema, pero yo con Nacho no trabajaba. Yo trabajaba con Javi Díaz y Luis Salinas. Es cierto, tiene razón, tiene un punto Spillman. No, ¿Qué claro, piensa ahí- eso en la investigación, Lu? Contame. Ahí vuelvo a remitirme a José López. Él dice, yo recibía órdenes de mi jefe. ¿Y quién eran sus jefes? Ahí está. Julio Debido, Ahí Cristina está. Kirchner, Tal Néstor cual. Kirchner. Digo, este es un esquema de sobornos, determinó la justicia, que tiene los elementos Perdón. necesarios para hablar de una asociación ¿Había ilícita. peajes? Digo, Lu. Barata sí es el laburazo, digo laburazo irónicamente, ¿no? Voy, busco los bolsos, se los llevan. ¿Algo le quedaba? ¿Sacaba algo? Siempre. Pero pará, vos le das a alguien de Porque confianza... Barata en ese momento no existía una aplicación. Vos le das Vos- a ese Claro. una mano derecha de confianza, porque es el que lleva y trae. Y algo se Es quedaba. como si vos tenés que pagar algo grande. Sí. Vos llamás a un moto cualquiera de la No. aplicación, pero no, le das al moto que vos siempre trabajás porque tenés una confianza. Claro. ¿Correcto? Ahora, Centeno, ¿por qué anotaba Centeno? ¿Porque era un chofer y nada más? No, Centeno había sido militar. Los militares están acostumbrados a escribir día por día las órdenes que les dan. Primero, por si tienen algún día un inconveniente y los quieren, lo voy a decir en la jerga de la calle, Claro. engrampar en algo sus camaradas, le dicen, no, acá me lo ordenó fulano de tal, Flaquito, mira, claro. lo tengo anotado. Y me dijo a tal Claro. hora que haga tal esto. Entonces Centeno lo que ha hecho es, como un remisero, pero también como un militar, anotar cada cosa. No sea cosa que el día de mañana, esto. Claro. A ver, la gran pregunta es, ¿Cristina en esta defensa está sola? ¿Se va a apoyar en el testimonio de alguien que diga, no, la verdad Cristina no tuvo nada que ver? ¿Tiene alguien que hable a favor de que Cristina no tuvo algo que ver? Más allá de los Guado de Pedro de la Vida, que lo salió a defender, más allá de los dirigentes políticos que hoy siguen trabajando para ella. ¿Alguien del pasado, de ese Ministerio de Planificación, puede llegar a decir, no, Cristina no estaba al tanto de todo Bueno, esto? la estrategia de defensa de Cristina no está del todo develada. Podemos ver algunos indicios. Cristina Kirchner lo que va a decir, yo ya fui sobreseída por el delito de asociación ilícita, no me pueden juzgar 2 veces por lo mismo. Esta causa no deja de ser una suerte de conexión con Vialidad y ahí la Corte Suprema de Justicia confirmó que yo no soy jefe de una asociación ilícita. Porque es lo que planteó 10 días antes del inicio del juicio, para evitar estar hoy sentada en el banquillo de los acusados. Total. Después, otra cosa que ya lo ha dicho en distintas ocasiones es, nadie me vio recibir nunca un bolso, yo no vivía en ese departamento, estaba en la Quinta de Olivos. Lo que ella va a decir es, no tienen elementos para atribuirme de forma directa la recepción o el pedido de coimas. Lo otro que va a decir Está llena de pruebas. ¿dónde está que yo pedí directamente cobrarle una coima a Javier Díaz? Acordate lo que dice Los disparates dentro- que puede llegar a plantear Cristina son acordes La a los coima dispara- con factura, a los ¿no? disparates, Hacían, con a los escribano disparates público que- pedían coima. A los disparates que planteó en Vialidad Nacional, a los disparates que plantea todo el tiempo, que esto es una persecución mediática, Como dijo hoy antes del política, juicio. que esto exactamente, y que manda a su tropa a decir que toda la región se está viendo y que se vio en España y que es una perseguida. La verdad que
Acá gobernó 4 años Alberto Fernández, ellos tuvieron todo el poder supuestamente para persuadir a jueces y no pudieron doblegar a los jueces porque estaba lleno de pruebas, no porque había una conspiración. Una causa, cuando ustedes dos, Javi y Lu, lo saben bien, cuando una causa no tiene realmente pruebas y es un capricho de un juez de primera instancia, enseguida se la dan vuelta en cámara y nos vemos y a otra cosa. Acá todos los magistrados coinciden en lo mismo. Entonces, la teoría del complot, de la conspiración, queda muy lindo para tomarse un cafecito con Lula da Silva cuando viene a la Argentina, con el Grupo de Puebla, todos esos fantasmas del Grupo de Puebla. Pero la verdad, para la gente de a pie, decirle, mira, tengo millones de dólares, no puedo explicar cómo hice los millones de dólares, pero me están persiguiendo, es demasiado. Pero ¿no? además, déjame sumarte un dato que no es menor y que es una sustancial diferencia con la maniobra investigada en Vialidad. En Vialidad se investigaba una administración fraudulenta, irregularidades alrededor de rutas. En este caso, a los que vos tenés a quienes pagaban las coimas... Que reconocen, pagué. Aceptando, pagando... Está bien que algunos dijeron, no eran coimas, eran aportes de campaña. Bueno, la justicia electoral lo desechó. Pero quienes pagaban los sobornos lo reconocieron. Quienes recaudaban los sobornos, en gran medida, también lo reconocieron. Total. Entonces, bueno, Abal Medina dijo que recibió en algún momento un bolso para la campaña. Él, claro, porque Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete, es uno de los que sostenía esto eran aportes de campaña. Claro. Se contrarrestó con la Cámara Nacional Electoral, que en un par de resoluciones dijo... esto no figura como aporte de campaña en la rendición de gastos de lo que era en su momento el Frente para la Victoria. Uberti, acordate que dijo haber visto 60 millones de dólares 60. En el departamento. Y además, Stornelli también lo deja escrito en la elevación, el pedido de elevación a causa de juicio, cuando dice, en un momento determinado, cuando recaudaban o guardaban en euros, empezaron a comprar billetes de 500 euros. Lo que dice es que compraban billetes de euros porque ocupaban menos espacio. Pará, eso no es todo. ¿Qué pasó? Empezó a subir el euro acá, en la Argentina. El blue, claro. En la Argentina. Entonces dijeron, a ver, estamos llamando la atención, tenemos que hacer otra cosa. Es más, le llamaba la atención en Europa la cantidad de euros que la Argentina pedía, solicitaba en un momento determinado. Y lo llamaban el porteño. El billete porteño al de 500 euros, porque los porteños de Argentina compraban de 500 mejor, euros. Reformulemos, no nos manchen a los porteños. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, en el transcurso de esta tarde. En instantes, el fiscal Carlos Stornelli aquí en A24, Lucía Salinas, obviamente.